Tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Quintanar Robles. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada. Pues lo decía en este preámbulo de la entrevista, luego de estos 9 sismos, algunos capitalinos a través de las redes sociales principalmente manifiestan temor tan cercanos ya del mes de septiembre, donde hace 2 años pues la Ciudad de México se sacudió fuertemente. Tenemos de qué preocuparnos, doctor. Sí, buenos días, Alejandra. Bueno, en principio debo decirle que esta sismicidad que se presenta en el Valle de México es una sismicidad tipo enjambre, tipo secuencia, que en realidad no es tan frecuente, pero sin embargo no es la primera vez que ocurre. Ya en el año de 1981 también se presentó un enjambre de aproximadamente 11 sismos en la zona poniente también de la Ciudad de México. Actualmente llevamos hasta el momento 15 de estos sismos registrados, el mayor, como usted bien dice, de magnitud 3, ocurrido ayer en la noche, a las 11 de la noche aproximadamente. Doctor, ¿y se puede conocer las causas de esta sismicidad de enjambre de la que usted nos habla? Bueno, sí, básicamente hay que recordar que la Ciudad de México está atravesada por una serie de fallas a todo lo largo y el ancho de este valle. En particular, el poniente de la Ciudad de México tenemos el sistema de fallas asociado a la Sierra de las Cruces. La Sierra de las Cruces es la sierra que divide el Valle de México del Valle de Toluca. Entonces, estas fallas asociadas son las que dan origen a esta sismicidad. Son fallas que corren en dirección casi paralela, en una dirección suroeste-noreste. Entonces, estos sismos caen muy cerca o sobre alguna de estas fallas, que al ser reactivadas producen los sismos que hemos estado resintiendo últimamente. Doctor, hasta el momento las escalas, la magnitud de estos sismos se han registrado entre los 2 y los 3 puntos. ¿Existe la probabilidad o hay manera de saberlo si la magnitud podría ser mayor, lo cual representaría pues algún riesgo para la Ciudad de México? Sabemos que aún pues hay inmuebles que se encuentran en rehabilitación luego de los sismos de hace 2 años. Bueno, lo que le puedo decir, no le puedo asegurar que las magnitudes no puedan aumentar en un momento dado. Lo que sí puedo decirle es que históricamente, de acuerdo con nuestros registros de los sismos ocurridos en el Valle de México, las magnitudes máximas que se han registrado son del orden de los 3.2, 3.3 grados. Entonces, no es de esperar que las magnitudes aumenten de una manera brusca, por decir a magnitud 4 o 5, porque históricamente nunca se han presentado sismos de esta magnitud en el Valle de México. Sí es de esperar que sigan ocurriendo sismos, no nada más ahí, en otras partes del Valle de México, probablemente puedan ocurrir otros pequeños sismos en la zona poniente, en la misma zona que esta secuencia, pero nosotros esperamos que las magnitudes no aumenten considerablemente. Doctor, ¿y por cuánto tiempo más podría prevalecer esta actividad sísmica? Ya que, bueno, pues lo hemos leído a través de los comentarios en las redes sociales, luego de este número mayor de microsismos en la ciudad, hay quienes nuevamente vuelven a las mochilas de vida en la puerta de la casa, vuelven a dormir con ropa, incluso hay quienes han reportado que vuelven a dormir con zapatos ante el riesgo constante, que bueno, lo sabemos, vivimos en una zona sísmica. ¿Realmente esto es un motivo de alerta, doctor? ¿Usted qué dice como un especialista? Bueno, a ver, es un motivo de estar pendiente, tal vez de alerta, pero no de alarma. Correcto. Es decir, la magnitud de estos sismos no es tan grande como para poder colapsar construcciones. Sin embargo, dada su superficialidad de estos focos sísmicos, sí pueden producir daños en las construcciones, que aparezcan grietas, fisuras en las paredes. Entonces, lo que debe de hacer la gente es estar al pendiente de esos pequeños daños que puedan aparecer en sus construcciones para repararlos y reforzar las construcciones. Como le digo, insisto, probablemente las magnitudes no sean tan altas como para producir colapso, excepto, por supuesto, si hay una construcción suficientemente vulnerable, claro, que no tenga muros de carga, que las columnas estén muy débiles, que eventualmente sí podría provocar daños mayores, pero en principio no podemos esperar que haya desastres similares a los de 2017.
Doctor Luis Quintanar Robles, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, queremos agradecerle mucho su importante aportación esta mañana a nuestra audiencia en 21 Noticias. Al contrario, gracias a usted, Alejandra. Hasta luego.